Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto presentar en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad al maestro Eric Casca, investigador formado en la Flaxo, México, donde obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales con la tesis titulada La diferenciación de la música electrónica del arte de la sociedad mundial, experiencia y semánticas. Su trabajo se sitúa en la intersección entre arte, tecnología y teoría social, explorando cómo la música electrónica se consolida como una forma de comunicación propia del sistema del arte en la sociedad mundial contemporánea, atendiendo especialmente cuatro puntos. La primera, la experiencia estética vinculada a la inmersión sonora y los cuerpos en interacción, luces, DJs, escenas. Segundo, semánticas, que articulan distinciones como futuro, no futuro, utopía, distopía. Tercero, la técnica como condición de posibilidad, digamos, para la variación infinita del sonido, ¿no? La tecnología. Y cuarto, la regionalización global local, con énfasis empírico en México y Berlín como escenas electrónicas revelantes. Básicamente, estos son los puntos principales que su investigación nos plantea. Bueno, esto constituye básicamente una contribución singular a la sociología del arte y de la música, proporcionando un modelo analítico innovador que dialoga con los estudios culturales, la musicología y la teoría de sistemas, y situando a la música electrónica como un laboratorio privilegiado para observar la complejidad contemporánea. Damos la bienvenida al maestro Eric Casca para compartir su investigación y reflexiones sobre cómo observar la música electrónica desde la teoría general de los sistemas sociales, experiencia semántica, diferenciación y escenas globales. Eh, Eric, tiene la palabra. Hola, muy buenos días a todas y a todos los presentes aquí. Quisiera agradecer en primer lugar a Carlos Sedano por por darme este espacio en este seminario internacional que surgió en la pandemia y que ha sido nicho y foco y ha crecido como un espacio privilegiado para todas las personas cuyo interés, no solo teórico, sino científico en general, está bien asentado en la teoría general de los sistemas sociales de Luhmann, pero no solo de ellos, sino también de la complejidad. Entonces, para mí es un placer, un gusto y estoy muy agradecido con Carlos por darme esta oportunidad. Como lo dijo, esto es resultado de mi tesis de posgrado que realicé en Flaxo durante 2 años. La inquietud o el punto de arranque de esta investigación fue cómo observar el arte y en particular la música electrónica desde la teoría general de los sistemas sociales, ¿no? Desde la licenciatura me fui formando y fui leyendo a Luhmann, siempre con lo que él nos decía. Yo les doy el marco general de mi teoría, yo les doy el marco general de cómo funcionan los sistemas, la ciencia, la política, la economía, el arte, la religión, y ustedes o investigaciones subsiguientes deben dar cuenta de cómo llenar empíricamente este marco que yo les doy. Entonces yo hice propia esta tarea y dije, ¿cómo podemos observar la música electrónica como expresión artística, es decir, como una comunicación propia del sistema del arte? En función de la teoría del humano, ¿no? Entonces, les voy a presentar los resultados de esta investigación. Les voy a compartir la presentación. Espero que se pueda ver bien todo. Listo, Eric. Listo. Bueno, ¿cuál es el fenómeno que estoy aquí investigando? A ver, pantalla completa. Está.
Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a adentrarnos en un fenómeno que define el paisaje sonoro de nuestra era, la música electrónica. Yo comienzo mi tesis con una cita del Principito en el que se burla de los números. Yo aquí lo hago como una toma de postura frente al espíritu general que hay en la ciencia, que todo lo quiere cuantificar, y entonces a mí me parece que es una toma de postura desde el inicio para ver que el desenvolvimiento de la ciencia y de la reflexión científica va más allá de los números, de lo cuantificable. Y es precisamente en el terreno de la experiencia y la comunicación donde la música electrónica cobra su verdadero significado. Hoy no hablaremos nada más de un género musical, sino de una comunicación propia de un complejo sistema de comunicación como es el arte que nace, se reproduce y se redefine en el vórtice de la tecnología y la sociedad. ¿Cuál es la paradoja principal o la base de donde partir para analizar la música electrónica como comunicación propia de la sociedad contemporánea? Es que en un mundo donde toda la música parece ser transversalizada por lo electrónico, que hace que la música electrónica sea llamada como tal música electrónica. Este viaje nos llevará desde la experiencia corporal en un club hasta las teorías sociológicas que explican su lugar en el mundo. Para entenderla debemos de ir a su origen o a sus condiciones de posibilidad. A diferencia de la música clásica, el rock o el jazz que incorporaron la tecnología después, la música electrónica nace como tal en el momento en el que se concibe o nace a partir de su concepción como música de las máquinas. Es decir, que su existencia es inseparable de sintetizadores, cajas de ritmo y samplers, ya sean digitales o analógicos. Pero es solo eso, es decir, la música electrónica solo es hacer música con estos aparatos. Autores como Butler argumentan que la particularidad de esta música reside en su estructura sonora, el ritmo, la métrica, el diseño musical. Estos en conjunto crean una ambigüedad que abre la puerta a una combinación infinita de sonidos. Por su parte, David Byrne amplía esta mirada, ya que vincula el sonido con el espacio en donde se interpreta. Por ejemplo, la música electrónica no fue concebida para salas de conciertos con reverberación prolongada, sino para sistemas de audio potentes y precisos de los clubes underground. Su historia es la de una adaptación constante de estos clubes íntimos a las raves masivas en fábricas abandonadas y de ahí también a los festivales globales y finalmente a nuestros auriculares. Y esta expansión no solo cambió los lugares, sino que también transformó el sonido mismo. ¿Cuál es la tesis principal de la investigación? Eh, para otros géneros, la tecnología solo es una herramienta de adaptación, pero para la música electrónica la tecnología es su condición de existencia, su sine qua non. No es que el rock no use amplificadores para sonar más fuerte, es que sin los osciladores, los filtros y los secuenciadores, la música electrónica simplemente no existiría. Este hecho fundamental, y es aquí donde se abre el marco de observación de la música electrónica como comunicación artística, nos permite su análisis sociológico a partir de cuatro variables que yo identifico a partir de la teoría de Luhmann. La experiencia, es decir, la forma en que se vive y se siente la música electrónica, las semánticas, esto quiere decir las narrativas y conceptos con las que observamos y describimos a esta música electrónica. La tercera variable, la diferenciación social, es decir, cómo se constituye dentro de un sistema social como es el arte una comunicación propia de este sistema, es decir, la música electrónica. Y por último, la cuarta variable es la regionalización, es decir, cómo esta comunicación se acopla en distintos, una comunicación global como la música electrónica tiene que tener fijaciones concretas según un ámbito regional específico. Para analizar estas dimensiones me apoyo en la teoría general de los sistemas sociales de Niklas Luhmann.
Desde esta perspectiva, recordemos que la sociedad no se entiende como el conjunto o la suma de individuos, sino como el conjunto de todas las comunicaciones que a su vez comunican y que se diferencian en sus subsistemas parciales, es decir, y que son autopoéticos, es decir, que se reproducen y reproducen a sí mismos. El arte es uno de estos sistemas funcionales. A diferencia de otros sistemas, y esta es una particularidad propia de este sistema en la arquitectura conceptual de Luhmann, es que comunica a través de la percepción. A diferencia de la ciencia, por ejemplo, que lo hace a través de la verdad, o la política, que lo hace a través del poder. ¿Cuál es la función del arte? Porque recordemos que los subsistemas sociales en la arquitectura de Luhmann despliegan problemas o son formas de identificar y enmarcar un cierto problema que la sociedad va enfrentando. En el caso del arte es observar el mundo a través de las posibilidades excluidas de otros sistemas. Es por eso que se dice que el arte, el código binario a través del cual organiza sus comunicaciones, es a través de la realidad real y la realidad ficticia. Mm, entonces, por ejemplo, para la economía, el punto central es la escasez. El arte nos muestra lo que pudo ser y no fue, lo imaginado y lo posible. Mi tesis central al respecto es que la música electrónica asume en el arte esta función de manera explícita. ¿Cómo lo hace? Al denominarse y operar como música del infinito. Es decir, que se encarga de explorar mediante las máquinas el universo de lo sonoramente posible, haciendo audible lo antes inconcebible. Aquí nos situamos, o primero vayamos a las cuatro dimensiones a partir de las cuales se constituye a la música electrónica como una comunicación del arte. La primera es en el ámbito de la experiencia, donde yo la identifico también enmarcada en el sistema de la interacción. Recordemos que para Luhmann existen varios sistemas, uno de ellos es el de la interacción. Después vamos a ir viendo cuáles otros identifica, que yo también enmarco estas cuatro variables en los cuatro tipos de sistemas que Luhmann identifica. El primero es el de la interacción, y yo aquí tengo dos variables explicativas, la inmersión en el sonido y la epoge colectiva. ¿Cuál es el espacio o el ámbito de esta experiencia? El club, la fiesta, el festival. La experiencia de la música electrónica es fundamentalmente corporal y perceptiva. Recordemos que se comunica en el arte a través de la percepción. Yo aquí identifico que una experiencia de la música electrónica como tal se da si pasan dos cosas. Si no pasan estas dos cosas, no podríamos decir que una experiencia es una experiencia de la música electrónica. La primera de ellas es la inmersión en el sonido. El individuo no solo escucha el sonido, se sumerge en él. Hay una disolución de la frontera entre el cuerpo que percibe y el sonido percibido. Es una experiencia de fusión donde el sonido nos atraviesa. Y la segunda es la epogé colectiva del colectivo. Es decir, que esta inmersión en el sonido no es solitaria, es compartida con la multitud. Es decir, se genera una suspensión, una epogé de las identidades individuales cotidianas para formar un colectivo momentáneo, una masa unificada por el ritmo y la vibración. El cuerpo, a través del baile, actúa como mecanismo simbólico, simbiótico que posibilita esta experiencia. Y también ahí yo identifico que en el centro de esta experiencia, la figura del DJ es la que media entre la obra de arte, es decir, el sonido, y la audiencia, guiando esta experiencia colectiva. Aquí yo identifico que el buen DJ, por así decirlo, es aquel que nos hace que nos unamos al sonido y que tengamos esta época colectiva con el colectivo a través de varios dispositivos y habilidades artísticas y de performance que cada DJ tiene. La segunda variable de la comunicación de la música electrónica como comunicación artística es la semántica.
es decir, las narrativas del futuro y de la máquina. Desde Luhmann, las semánticas son estructuras de observación que se mantienen latentes, son provisiones de sentido que funcionan, pero que no siempre se hacen explícitas y que son herramientas o scripts que se hacen manifiestos en el momento en que son necesarios. Yo también los identifico en el contexto de la música electrónica como estructuras de observación que se utilizan para darle sentido y también son condición de posibilidad para que la música electrónica se pueda generalizar. Recordemos que Luhmann también dice, un sistema funcional no puede existir sin la experiencia, solo se da a través de la experiencia, pero al mismo tiempo un sistema no se puede generalizar si solo se queda en la experiencia, porque recordemos que los sistemas de interacción dejan de existir en el momento en el que la interacción se acaba. Entonces, para que un sistema se pueda generalizar o una comunicación se pueda generalizar, tiene que ir al nivel general, al nivel del sistema funcional. Yo identifico que en el caso de la música electrónica, esta se puede generalizar solo si genera semánticas. Yo identifiqué que la música electrónica a través de su historia ha desarrollado sus propias semánticas que la distinguen de otros estilos. Internamente se organiza a través de géneros como el techno, el house, el drum and bass, que también a su vez actúan como programas condicionales que nos permiten identificar lo que es y lo que no es música electrónica. Y también externa e internamente se identifica a sí misma o ha identificado a través de su historia distinciones que yo he nombrado como futuro no futuro y utopía distopía. Es decir, la música electrónica se concibe como música no humana, hecha por y para máquinas que explora sonidos del mañana. Esos sonidos que antes no eran concebibles, la música electrónica los hace posibles, los hace reales. El techno, como uno de los géneros pioneros de la música electrónica, es sintomático de esto. Desde sus inicios en Detroit, reflexionó sobre la tecnología y un futuro a la vez esperanzador y conforme se fue desarrollando, alienante, es decir, ese futuro prometedor que las máquinas auguraban, llegó y la música, no solo la música electrónica, ¿no? La sociedad en general y la música electrónica en particular se dieron cuenta que esta tecnología, que el desarrollo de la tecnología no llevó a un mejor futuro, sino llevó a más de lo mismo. Es por eso que esta utopía que la música electrónica prometía se difuminó y se convirtió en distopía. Un futuro esperanzador pasa a ser un futuro desesperanzador. Mm, También aquí es muy importante, pasando a la tercera variable, cómo es posible que la música electrónica se haga lugar como comunicación en el sistema del arte y a su vez que guarde un correlato con el sistema general, el sistema de la sociedad. Aquí, y esta es la tercera variable de investigación, yo identifico que la condición de posibilidad es la aceleración técnica que vivió la sociedad, no solo desde el siglo XX, ya desde antes, yo identifiqué con Koselleck que la sociedad vivió un proceso generalizado de aceleración del desarrollo de la técnica desde el siglo XVII más o menos. Sin embargo, la música electrónica como tal eh, tuvo lugar o se hizo lugar a principios del siglo XX. eh, la sociedad industrial y la sociedad postindustrial generó una irritación eh, que el sistema del arte absorbió como propia. Yo identifiqué que el artista futurista Luigi Russolo jugó, exploró e identificó un género que él llamó musical noise. ¿El que hizo? Todos los ruidos de las fábricas, de los coches, las turbinas de los aviones, todos estos sonidos nuevos que son consecuencia de la segunda revolución industrial y más, los hizo sonido, los armonizó, los hizo comunicaciones artísticas que en sus orígenes en realidad no son comunicaciones artísticas. Y él, además de hacer esto,
identificó que en la música o en el arte sonoro se podían combinar sonidos infinitos cuando se crearan los aparatos y dispositivos, es decir, los instrumentos musicales que posibilitaran esta combinación infinita de sonidos. Sin embargo, Luigi Russolo solo los proyectó. Él ya no alcanzó a identificar estos aparatos dispositivos que luego, en lo que yo llamo el segundo momento histórico de la música electrónica, el contemporáneo, eh, posibilitaron. Es decir, él proyectó estas semánticas de lo que podía pasar si se desarrollaban las máquinas y al mismo tiempo él con las máquinas que tenía a su disposición complejizó aún más el sonido. Es decir, estos ruidos industriales los sonorizó. Eh, la música electrónica contemporánea es la materialización de estas proyecciones utópicas de Luigi Russolo. Es la forma en que el arte diferenció una comunicación específica para procesar la experiencia de un mundo tecnificado y en aceleración constante. Por último, si la música electrónica se generaliza y se convierte en una comunicación mundial como lo es, nosotros nos vamos a cualquier país o lugar del mundo y la música electrónica se encuentra en general bien desarrollada. Eso me hace a mí decir que la música electrónica es una comunicación global. Y si esto es así, nosotros tenemos que identificar diferenciales regionales. Yo esto lo hago a través de las escenas, que yo llamo escenas consolidadas y escenas emergentes, a partir de un concepto que también es muy, está bastante bien desarrollado en la teoría de Luhmann, que es el de acoplamientos estructurales. Y yo aquí identifico cómo el arte se relaciona con otros sistemas, el derecho, la economía, la política, la educación, y también con su historia misma, es decir, con su operar mismo a través del tiempo. Por ejemplo, en Berlín, Alemania, eh, yo identifico que es una escena densa y consolidada. Esto es así porque el arte está fuertemente acoplado a otros sistemas. Existen políticas culturales que protegen los clubes, una economía del ocio nocturna sólida, una historia que ha patrimonializado la cultura tecno y uno de los ejemplos que todos conocemos y que justo en estas semanas probablemente se conoció más es por esta canción que sacó Rosalía que se llama Berghain, que es el nombre del famoso club de Berlín en Alemania que se le conoce como la Catedral Techno. Em, Ese es como el epítome de la escena techno del mundo. En Berlín, eh, hay, a lo largo de la historia de Berlín se identifica como el techno en particular, pero la música electrónica en general, se consolida y se generaliza y logra una escena densa porque hay fuertes acoplamientos estructurales del arte con estos sistemas, con estos otros sistemas como el cultural, como la política, el económico y el del derecho. Del otro lado del péndulo, si por un lado en el péndulo identificamos escenas densas y consolidadas y del otro lado del péndulo identificamos densas emergentes o no consolidadas, y a lo largo de este péndulo todas las escenas del mundo, que eso daría para una investigación en sí misma muy rica empíricamente, yo identifico a México y este fue una decisión arbitraria y no, arbitraria porque al final fue una decisión que una opción que se pudo haber tomado de muchas otras. Y no arbitraria porque yo aquí en México tengo muchos contactos y artistas, promotores de música y algunos conocidos en clubes de música que me dieron información muy valiosa. Y entonces yo identifico particularmente la Ciudad de México como una escena emergente y menos densa, menos consolidada que en el caso de Berlín, Alemania. Y esto se da porque los acoplamientos estructurales del arte con estos otros sistemas son más laxos. Por ejemplo, hay una efervescencia vital y clubes y festivales, pero esta se da con menos apoyos institucionales y menos claros, y una relación más informal con sistemas como la economía y el derecho. Es decir,
el sonido de la música electrónica no tiene lineamientos o políticas económicas claras, ni lineamientos jurídicos que apoyen la efervescencia de este tipo de música. Esto, no obstante, no significa que la haga menos válida o que sea menos rica o que tenga menos complejidad o que la música electrónica que se da aquí sea menos música electrónica que la que se da en Berlín, sino que muestra un estadio diferente de desarrollo dentro de la comunicación global. Y bueno, ¿cuáles fueron las formas en que yo operativicé estas, estas cuatro variables? Utilicé una estrategia mixta para las experiencias. Utilicé entrevistas semiestructurados a clovers y actores clave. Y también hice análisis de testimonios de figuras legendarias como el Secret DJ, que ya tiene 2 libros y me parecieron que es un testimonio muy claro de cómo funciona la música electrónica, sobre todo en escenas globales. Estas son las distinciones directrices. La operación, aquí lo podemos resumir en lo que yo hice. La operación, sí, la operación básica. ¿Cuál es la distinción mediante la cual yo identifiqué esa operación? ¿Cómo la operativicé en la investigación empírica? ¿Y cuál fue el sistema de referencia de esa operación? Aquí vemos las cuatro, ¿no? La operación como tal, que es el operar cotidiano de la experiencia, que se da a partir de la experiencia, que yo identifiqué en la inmersión y en la epoge, y se da en el contexto del sistema de interacción. Después, esa experiencia, esa operación se tiene que observar y generalizar a través de semánticas que yo identifique como futuro no futuro y utopía distopía. Y esto se da dentro del ámbito del sistema de referencia que es el funcional, es decir, el arte como tal. Luego la diferenciación de una comunicación particular, como es la música electrónica, que yo la distingo a través de la diferenciación de estructura y semántica, y la operativizo a través de estas proyecciones que realizaba Luigi Russolo, pero no solo a través de estas proyecciones futuras, sino de estructuras existentes que ya existían en el momento en que Luigi Russolo creó su Musical Noise, sino también en el desarrollo de la música electrónica contemporánea, con los sintetizadores, las cajas de ritmo y todo este software que permitía la combinación infinita de los sonidos. El sistema de referencia es el sistema social. Y por último, la regionalización, que yo distingo a través de lo local y lo mundial, y lo operativizo a través de escenas consolidadas y no consolidadas, a través de los acoplamientos estructurales que se van dando entre el sistema del arte y otros sistemas. El sistema de referencia en este caso es la sociedad mundial. Estas son todas las hipótesis que yo realicé, que fue lo que ya les he ido explicando, y los resultados también a los que yo llegué. Aquí es particular en el caso de las semánticas como el vertiginoso desarrollo de la música electrónica que prometía cosas mejores y que no solo la música electrónica lo hacía, ¿no? Sabemos que desde la ilustración, que se fundamentaba en una idea del progreso de la humanidad que tendría que llegar a través del uso de la razón y que alcanza una observación muy concreta en el desarrollo de la técnica, de la tecnología, prometía. Sin embargo, hemos visto todos estos desarrollos tecnológicos y no se identifica un futuro mejor, ¿no? Sino al contrario, y esto lo es propio en la música electrónica también, se hace notar que el futuro que llega en forma de presente continuo trae más de lo mismo, más de lo mismo. Por eso el futuro y la utopía que prometían la música electrónica, pero no solo la música electrónica, se disuelven en su contraparte, el no futuro y la distopía. El futuro prometido se convierte en presente que trae más de lo mismo y el futuro esperanzador y prometedor se disuelve en un futuro desesperanzador y no prometedor. Y aquí nada más hay algunas escenas de algunos clubes míticos de la Ciudad de México, como el Foro Normandy,
que cerró hace algunos años y algunos otros clubes que siguen existiendo en el momento. Y también algunos clubes en Alemania, eso también es interesante mostrar. Yo lo puse en las conclusiones de mi tesis, que en Alemania se está dando un concepto que da a entender algo así como la muerte del club. Yo aquí preferí ser muy cauto porque estos son acontecimientos muy presentes que habría que dejar que se desenvolvieran más, sobre todo para no caer en esta trampa del presentismo de la que hablaba Norbert Elias, ¿no? De que el sociólogo hubo un momento en el desarrollo histórico de la disciplina que se encerró mucho en el presente, ¿no? Porque los primeros sociólogos, Durkheim, Weber, le daban una importancia crucial a la historia en el desarrollo de sus investigaciones. No obstante, alguna sociología más contemporánea se olvidaba mucho de la historia, ¿no? Entonces siempre analizaba los eventos que pasaban en el presente, lo cual no es erróneo, porque toda ciencia debe observar lo que está pasando. Sin embargo, debe, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de ellas también, dejar que el fenómeno, el proceso, se desarrolle más, ¿no? Para que vaya mostrando todos sus elementos y podamos estar más cerca de explicar a cabalidad todo el proceso, ¿no? Entonces, este es el caso de Watergate y no es el único, ¿no? Que ha cerrado en Alemania también. Y aquí está Tresor Club, que es uno de los clubes también más míticos de Europa. Bueno, aquí yo identifico mis contribuciones dentro del ámbito de la sociología del arte, pero también dentro del ámbito de la teoría general de los sistemas sociales y de la diferenciación de una comunicación en el arte, como es la música, la música electrónica, cuáles son las condiciones sociales que posibilitan una experiencia individual de la música electrónica, cuáles son las semánticas que ha desarrollado la música electrónica en su historia, que no son las únicas, yo identifiqué estas dos, pero la historia de la música electrónica es muy rica. También eso lo voy a exponer después, que hay un problema explicativo en el caso de México. Encontré varias enciclopedias de música y en ninguna de ellas hay un apartado para la música electrónica como tal. Hay investigaciones dispersas, ¿no? Pero no hay una unidad ni homogeneidad en cuanto al estudio de la música electrónica en México, particularmente. En Alemania sí, hay muchísima investigación al respecto. Y como tal, estos son los problemas que yo identifico que se abren, ¿no? Yo también aquí haciendo eco un poco de lo que Bachelard decía al respecto de que la resolución de un problema de investigación no significa que el problema ha sido resuelto, sino que se abren al mismo tiempo otros problemas. Y aquí yo los enmarco particularmente, ¿qué otras investigaciones se podrían hacer al respecto? Una ya la adelantaba, una historia de la música electrónica en México. Otra es cómo se comunican entre sí las obras de arte de la música electrónica, es decir, cómo una pista de música electrónica se comunica con otra música electrónica desde la sociología, ¿no? Porque desde la musicología y desde el sonido como tal, habrá muchas investigaciones al respecto, pero dentro del ámbito que a mí me compete sería el del sociológico, ¿no? Cómo se comunican o cómo es posible observar sociológicamente esta comunicación entre obras de arte. También una inquietud que estuvo presente a lo largo de la investigación y que yo también identifico como logro es que una obra de arte de la música electrónica va a mantener su estatus de obra de arte siempre y cuando sea underground. ¿Esto por qué? Eh, una obra de arte necesita identificar una variación respecto a lo establecido. No puede repetir lo mismo que otra obra de arte. Para mí, en la música electrónica, esto es lo que hace el underground. A través de estilos establecidos, identifica variaciones. Esto lo coloca en el ámbito del underground. Sin embargo, en el ámbito de lo mainstream, estos tracks se mantienen siempre iguales. Utilizan lo que ya está establecido para repetirlo y reproducirlo.
En esa medida no identifican algo nuevo a partir de lo que está establecido. Y si no identificamos algo nuevo a partir de lo establecido desde el punto de vista del arte, no surge una de obra de arte como tal. También hay otra forma u otro problema que se nos abre a partir de esta investigación es cómo va variando o una historia de la diferenciación de la música electrónica a partir de la teoría de la evolución de la teoría general de los sistemas sociales, que con, sabemos estas son sus tres distinciones, variación, selección y restabilización. Eso me parece que también sería muy rico, sociológicamente hablando, ver cómo se ha dado esta evolución del sonido a través de esta teoría y también identificar otras formas de variaciones entre escenas que no solo sean los acoplamientos estructurales que yo identifiqué. Si bien es cierto, y aquí yo defiendo lo que yo realicé, fue identificar justamente cómo se regionaliza o se diferencia una escena de otra a partir de estos acoplamientos estructurales. Y bueno, por último les dejo aquí un video de Jeff Mills. Él es parte de los pioneros del techno en Detroit. Yo identifiqué con sus observaciones y sus producciones musicales cómo la música electrónica transitaba de la utopía a la distopía y de cómo él dejó de observar el desarrollo de la música electrónica en lo humano para irse a ver el desarrollo de la música electrónica en el universo. Pues Eric, excelente presentación. Muy fácil, muy sencilla de explicar, aunque Sí, con cierta también. complejidad, ¿eh? Sí, yo ahí también fue una virtud una de las tantas virtudes que identifiqué en mis sinodales en Flaxo de cómo eh, simplificar la teoría de Luhmann sin que por ello se perdiera toda la complejidad que la misma teoría de Luhmann lleva consigo misma, ¿no? Claro. Que de alguna manera hay un punto sobre el arte particularmente complicado respecto a cómo opera o cómo es el tipo específico de operación del sistema del arte. En el derecho creo que queda muy claro, es derecho, no derecho, legal, Sí, ilegal. En la exacto, economía es pago, no pago. En la exacto. ciencia es la búsqueda de la verdad, a diferencia de la falsedad. Pero en el arte, es decir, es el reconocimiento de la experiencia estética. Y eso no es Sí, sencillo. Es sí, decir, eso no es sin sencillo. experiencia estética no hay arte como comunicación. La vivencia estética es lo que actualiza el sentido artístico. Y ahí hay un punto clave que es el acoplamiento cuerpo, que permite la percepción, el sistema psíquico, cómo lo percibe, y ahí pasa la comunicación, ¿no? Ese acoplamiento no es fácil de explicar, es complicado y no es fácil de entender entonces la operación. Y pues Sí, de queda, hecho me ahí, parece, más claro, ¿no? ahí, justo yo identifiqué una dificultad a la hora de desarrollar esta investigación. Cuando yo leyendo el arte de la sociedad de Luhmann, él dice de manera muy explícita, el arte comunica a través de la percepción. Claro. Y ahí hay Ahí, acoplamiento con el cuerpo sí, sí, exactamente. Y y con el ahí sistema psíquico. sí, sí, exactamente. Entonces ahí está, justo como dices, el problema, el meollo, el problema, la dificultad particular a diferencia de otros sistemas. Pero bueno, me parece que con todo y esa dificultad de explicar este punto no es sencillo, ¿eh? Sí, no, Explicar este y otros muchos puntos.
Sí, también, como decías, ¿no? En el derecho es fácil, legal, no legal. En la economía, pagar, no pagar, tener, no tener. Pero en el arte se complejiza mucho, sobre todo por cómo estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Porque el código del arte es real, real, o bueno, realidad real y realidad ficticia. Ahí uno, si no está acostumbrado, se pregunta, o sea, ¿cómo? ¿Hay realidades no reales o realidades ficticias y hay realidades reales? Entonces ahí también es un shock, porque Luhmann identifica que históricamente el arte no puede ya pensarse solamente como experiencia estética, ¿no? Porque eso es muy arbitrario, muy subjetivo, ¿no? Depende mucho de la persona que viva el arte. Él por eso identifica esta otra distinción directriz del arte, pero es ahí también donde el problema crece. Eh, no sé si nos pudieras recordar alguna operación comunicativa específica que permite que la música electrónica genere experiencias de inmersión sonora, es decir, Sí, ahí, por experiencias. ejemplo, yo lo identifico en un ejemplo muy particular que pongo en el desarrollo de la tesis. Por ejemplo, vamos a un club, no sé, es un viernes en la tarde y mi novia me llama, dice nos vamos a ver, tenemos que hablar. Rompe conmigo y yo me pongo en depresión, me suelto a llorar y le llamo a un amigo, oye, ¿qué crees? Mi novia me dejó, estoy triste y él en su afán de animarme me dice, vamos a un club, me invitaron a una fiesta de tecno, de música electrónica, vamos para que te animes. Yo voy, yo no sé o yo no escucho música electrónica, no estoy embebido de todas estas semánticas de la música electrónica que se concibe como música del infinito, que su sonido tiende a la combinación infinita de sonidos. Todo eso yo no lo sé. Yo voy porque me invitó un amigo, porque quiero dispersarme, quiero evadirme un poco de la situación en la que estoy viviendo y voy a esa fiesta. Yo escucho el sonido, me la paso bien, disfruto el sonido, bailo un poco, me animo un poco y ya, salgo del club, dejo de escuchar la música y hasta ahí acaba. Esa música, esa experiencia para mí no es una experiencia de la música electrónica. ¿Por qué no lo es? Porque no me hice yo uno con el sonido. ¿Y por qué no lo hice? Porque tampoco tengo el conocimiento de lo que significa esta música electrónica. Hay personas que sí están embebidas de lo que significa la música electrónica a través de su historia, desde Detroit, con lo que se conoce como la triada tecno de Detroit, después su evolución que fue a Reino Unido, Alemania, Holanda, donde se crearon lo que ahora se conoce como raves, sobre todo en Gran Bretaña. Todo este proceso histórico, quien lo sepa va a estar más cercano a experimentar una experiencia de la música electrónica. Quien no lo tenga no lo va a poder experimentar, a pesar de que ambas personas estén en un club, en un festival, en una fiesta, en donde suene música electrónica. También por eso ahí me parece que el análisis es fino, ¿no? Porque podría parecer, ah, pues yo te pongo frente a una bocina súper potente, te pongo música electrónica y ya, tú ya estás experimentando música electrónica. No, no es tan fácil. Otro punto que me gustaría comentarte es que esta semana tuve la oportunidad de revisar un artículo de Jack Satali que Ajá, acaba de publicar. Es algo, digamos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ah, ok, ¿no? Con los, eh, con los nuevos cambios que se han generado por la inteligencia artificial, sobre todo con derechos de autor. Pero me parece, o traté de encontrar un punto de encuentro entre tu trabajo que no habla de inteligencia artificial, que no habla tampoco de estas, digamos, operaciones de la inteligencia artificial, eh, pero que sí habla de la música electrónica, y hay un punto relacionado con la semántica, ¿no? ajá, En donde estableces esto de infinito, de utopía, distopía, que tiene que ver con la música del futuro.
y cómo, digamos, como semántica aparece también el sentido que es actualizar potencialidades. Una potencialidad que observamos a futuro es, por supuesto, pues la inteligencia artificial en la música que ha significado un cambio, digamos, terrible y tremendo y extraordinario al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ligas con tus semánticas? Es decir, con estas semánticas de utopía, distopía, de infinito, de futuro. ¿Cómo? Ahí yo, es que ahí yo, desde mi entender de lo que es la inteligencia artificial, es una hiperaceleración de la organización de la comunicación en los términos de Luhmann, ¿no? Él ya mismo lo identificaba con las computadoras, ¿no? Cómo ahora era posible que en segundos lo que la mente humana tardaba años en ordenar y procesar dentro de la comunicación, con las computadoras se aceleraba muchísimo más. Ahora con la inteligencia artificial se hiperacelera la forma de ordenar, organizar y dar a comunicar toda la comunicación existente. En ese sentido, yo pensaría que ahí tendríamos que ver en relación a las semánticas de futuro, no futuro y utopía, distopía, cómo la inteligencia artificial va a incidir en la producción de sonidos dentro de la música electrónica y si la inteligencia artificial va a justamente a empezar a sustituir todas estas máquinas, ya sean digitales o analógicas o de software, la producción de música electrónica. Si es así, si la inteligencia artificial con esta hiperaceleración lo va a hacer, yo pensaría que estamos frente a la dinamitización, sí, de las posibilidades infinitas de la música electrónica. Estas se multiplican. Si de por sí ya estaban posibilitadas por estos aparatos, con la inteligencia artificial se van a multiplicar, se van a exponenciar. O sea, estaríamos frente a algo inimaginable, yo pensaría. ¿No? O imagínate los consumidores de música, vamos a poder hacer nuestras propias versiones de música electrónica o de música sinfónica o Sí, sí, música de banda, ¿no? Es decir, sí. vamos a poder hacer versiones propias a través de software que puedan manejar formas de trabajar la música. Sí, Eso, sería un poco lo que a veces se conoce como la democratización, ¿no? Que ya la producción y confección de música no necesitaría de una formación profesional ni especializada, que ese también es un debate, ¿no? Porque los artistas te van a decir, oye, ¿qué onda? No es tan fácil, ¿no? Yo me he vivido 10 años en el observatorio aprendiendo para que llegue la IA y en 2 segundos te haga una música, ¿no? exactamente, es decir, las personas que hacen estos cortinillas musicales, ¿no? Exactamente. Que han sido muy creativos, muy originales para desarrollar este tipo de música, que es un trabajo además muy importante en muchos sectores. eh, con la inteligencia artificial ya no es necesario, es decir, de pronto llega una máquina y te hace 1000 versiones de una Sí, cortinilla musical, ¿no? Es decir, exactamente. Sí. y por supuesto con posibilidades de que sea mucho mejor algunas veces, ¿no? Sí, sí, Eh, exactamente. Entonces Es ahí, decir, entonces, ¿qué le toca ahora a los músicos de música electrónica, de música clásica, de música de la que sea, de cualquier género? Es sí, decir, imagínate exactamente. lo que significa. Ahí, por ejemplo, yo encontraría un nicho todavía más o menos protegido en lo que se conoce como el arte del DJing, de los DJs, que todavía se requieren habilidades bastante artesanales, por así decirlo, ¿no? Para que un buen sonido o la transición de sonido a sonido se vaya dando conforme a la multitud lo vaya sintiendo, ¿no? Pero sí es cierto que el trabajo que antes costaba y que necesitaba estas habilidades artesanales con la inteligencia artificial, parecería que ya no serían necesarias, ¿no? Bueno, pero yo al mismo tiempo podría pensar en la posibilidad de que muchos artistas dejen ese espacio, a mucho espacio del pensamiento musical a las máquinas y que guarden otro espacio para la creatividad, la originalidad, el cuidado y la atención, digamos, incluso artesanal, ¿no? De hacer música. Sí, sí, Que la también eso es máquina cierto. quizás no pueda hacerlo.
Sí, Bueno, esto es un punto que con tu tesis se puede avisorar, sobre todo con esas posibilidades de semánticas, de utopía, distopía, infinito, finito, que viene a dar la inteligencia artificial a la música. sí, y que también yo encuentro un correlato en la sociedad contemporánea, ¿no? Que el mismo Luhmann identificaba y toda la sociología del riesgo identifica, ¿no? La incertidumbre en la que constantemente vivimos. Si bien ya no estamos llenos de riesgos como en sociedades contemporáneas, pero sí estamos frente a la incertidumbre constante, ¿no? No, eso es da para mucho. Yo creo que en tu doctorado va a ser imprescindible que trabajes esto, Sí, sí, ¿no? lo planeo hacer. Sobre todo lo quiero llevar sin mucho a la incertidumbre, al riesgo, a los peligros de la sociedad contemporánea. Claro, y a nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas Justo, potencialidades, ¿no? justo también ahí Es el está sentido finalmente de la de la comunicación, sociedad, ¿no? El de la sentido. comunicación. Oye, y sobre diferenciación social, sobre esto del sistema del arte y sociedad mundial, Sí. ¿qué nos puedes platicar? Ah, es que ahí yo necesitaba identificar que el arte, no, que la música electrónica fuera una comunicación propia del arte. Y el arte a su vez también que estuviera bien fijado como una distinción social en tanto subsistema del sistema sociedad. Por eso yo fui hilando esta fijación de comunicaciones para ir de lo particular o de lo más concreto, que es la música electrónica, a el sistema general, que es el sistema funcional, que es el sistema del arte. Entonces, ¿cómo lo fijaba? A través de las semánticas, ¿no? Porque si yo solo me quedaba en la experiencia, se iba a quedar como sistema de interacción y probablemente me iba a encontrar con la dificultad de no poder determinar que la música electrónica fuera una comunicación artística. A través de las semánticas de la música electrónica es que yo identifico que la música electrónica se puede adherir o identificar o considerar como una música, como una comunicación del sistema del arte. Y también hay para identificar diferenciales entre regiones, a partir de este concepto de escenas, yo identifico que la sociedad tiene que ser una sociedad mundial porque tienen que estar interconectados y eso también yo lo identifico de Luhmann, ¿no? No es algo que yo me saque de la manga, sino del mismo Luhmann porque él identifica que en tanto que el arte no se diferencia a través del código realidad real y realidad ficticia, no se puede generalizar y que cuando se generaliza a través de esta distinción, es cuando la sociedad ya es una sociedad mundial que está interconectada. Entonces también por eso voy hilando desde el sistema de la interacción hasta el sistema mundial para también dar cuenta de que esta comunicación es una comunicación contemporánea, que es pertinente y que es actual y que por eso tiene esta justificación de ser observada, porque estamos viviendo en una sociedad mundial. Muy bien. Bueno, pues a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, eh, agradecemos profundamente al maestro Eric Casca por compartirnos su investigación y reflexiones en torno a la música electrónica, basada desde, por supuesto, la teoría general de sistemas sociales. Eric, muchísimas gracias. Carlos, le agradezco profundamente que me haya dado espacio en este seminario. Lo agradezco profundamente. Estoy encantado de seguir engrosando las comunicaciones, seguir dándole continuidad y autopoiesis a este seminario, porque me parece que la teoría general de Luhmann aún hoy necesita problematizarse, pero no en sentido teórico, sino problematizarse en sentido empírico. Cómo problemas empíricos le atañen a la teoría de Luhmann y cómo la teoría de Luhmann le puede dar sentido
a problemas empíricos contemporáneos. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes. También les agradezco muchísimo a ustedes su atención, a Carlos de Nueva Cuenta y a su seminario. A tus órdenes, Sergio. Igualmente a sus órdenes. Sigue La Granja VIP en Disney Plus, un reality en el que las celebridades